3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Había llegado, en el pasado podcast, a las noches del narcoterrorismo en las que los toques de queda no oficiales entumecieron a Medellín, clausuraron la alegría y estancaron el sueño. El miedo decretó el encierro y la quietud, y se convirtió en árbitro de la ciudad. A las 7 de la noche no había nadie en las calles. El comercio cerraba, numerosos negocios, principalmente restaurantes, quebraron. Muchos reporteros salíamos en la mañana sin tener la más mínima seguridad de que regresaríamos vivos a la casa al anochecer. Las mamás bendecían a sus hijos a la hora de estos salir a la calle y se quedaban arrodilladas ante imágenes de la Virgen y del corazón de Jesús. Las autoridades no tenían respuestas. Los periodistas trabajábamos con pavor. Yo dirigía entonces un noticiero de televisión regional llamado Informativo de Antioquia, el primero que hubo en Colombia en un canal regional, Teleantioquia. A su vez, el primer canal de televisión pública regional que se fundó en el país, año 1985. Los consejos de redacción del noticiero eran todos los días el mismo consejo de redacción. Nuestro trabajo era dar las noticias, y las relacionadas con el narcotráfico se llevaban la mayor parte de los titulares. Nuestro deber era contar sin adjetivos, limitándonos a los hechos, a las fuentes oficiales, a los testimonios de testigos y de víctimas. Íbamos a los lugares de los hechos y los contábamos tal como los veíamos, sin omitir ni aumentar, y con el menor amarillismo posible de nuestra parte, pues sensacionalistas eran en sí mismos los hechos. No dormíamos, o lo hacíamos por turnos. Nos tocó ver mucha sangre, muchos muertos, a veces sin nombre, ni rostro, ni rastros, sin espacio ni tiempo para averiguar las historias que con ellos morían. Si no habíamos aprendido en la universidad a hacer periodismo, los años del miedo en Medellín nos obligaron a aprender. Después del aterrado año 1989, empezó a sentirse el declive del cartel de Medellín y de su jefe Pablo Escobar, a pesar de que el narcoterrorismo seguía ardiendo. Un escuadrón especializado de la Policía Nacional llamado Cuerpo Élite montó una intensa persecución a Pablo y sus hombres. A esa persecución del gobierno se unieron a sus maneras los enemigos de Pablo, que estaban multiplicándose. Cartel de Cali, facciones del paramilitarismo, las agencias estadounidenses DEA y CIA, miembros del cartel cansados de ser perseguidos, incluso personas con recursos que sufrían por sus seres queridos caídos en los hechos del cartel. Y Escobar supuestamente no aguantó. En 1991, 19 de junio, el capo se sometió a la justicia de Colombia. Aquí entra mi historia del día que fui con Escobar a la cárcel de la Catedral como único periodista
escogido por el propio Pablo, para estar en su acto de entrega a la justicia de Colombia. El hombre no quería su cárcel llena de periodistas, y mucho menos de cámaras fotográficas y de televisión. Cualquier imagen se convertiría en rendija favorable a los enemigos del recluso. Yo trabajaba para televisión y no permitieron que llevara cámara alguna. Pero esa es otra de las historias de esta historia. Por lo pronto, el propósito es contar lo que se ha hecho necesario de ser sabido, o digamos removido en la memoria, por la ciudad que lo vivió, y claro, por las gentes que vienen de otras partes y hasta pagan para saberlo. Me refiero al dolor y al miedo, y en particular a los hechos y personajes que sin libreto en mano sumaron, quizás en un acto de solidaridad no consciente, pero histórico, para liberar a Medellín del miedo. Es la parte de la historia de la cual las telenovelas sobre narcos nunca cuentan, ni nadie sobre ello hace preguntas. Tal vez porque no son sensacionalistas, porque le restan emoción al espectáculo, y eso hace perder plata. Fue en ese tiempo de los toques de queda sin decreto oficial, en el que jóvenes artistas y líderes comunitarios de los barrios populares de Medellín se juntaron. Del miedo mismo sacaron coraje y resolvieron tomarse las calles y la noche de Medellín, aún por en medio de las armas en ristre de las bandas de sicarios que resultaron desarmados por la alegría colectiva de una ciudad muy cansada del pavor y del dolor. Una comparsa de chirimías, trompetas, tambores, flautas, bailarines, saltimbanquis, zanqueros, teatreros haciendo fiesta, abriendo las puertas a pesar del miedo, convocando a la libertad, a la organización comunitaria, a la hermandad de barrios para pedir presencia del gobierno, pero sobre todo para fortalecer entre ellos la presencia de ellos mismos, las comunidades, los barrios estigmatizados, y decirle a la ciudad que ellos existían y tenían rostros y nombres, que la mayoría de ellos no estaba al servicio de los narcos, que también eran víctimas, que aunque el gobierno no hiciera presencia en sus espacios, ellos eran pueblo, eran ciudad, eran país, eran patria. Felizmente, aquel movimiento no fue ignorado por los medios de información. Los diarios, las emisoras de radio y los noticieros de televisión contaron que había grupos de jóvenes y los mostraron, soltándose del miedo y recogiendo solidaridad calle por calle, de barrio en barrio, de comunidad a comunidad, porque si se organizaban y construían bloques solidarios, sus vidas valían más que la coca, las ametralladoras y los millones de dólares amontonados como producto del negocio que se aprovecha de una enfermedad social para la cual no ha habido nunca centro de urgencias a donde acudir. Eran los muchachos marginados y excluidos del resto de la ciudad. Aquellos a quienes la ciudad temía fueron justo los que le dieron los primeros pasos para liberarla del miedo. La ciudad que les cerraba las puertas, que les tenía miedo y hasta desprecio, que los sindicaba de ser contratistas del mal, que criminalizaba sus lenguajes y sus artes callejeros, vio salir de aquellas comunidades el gesto capaz de disputarle la calle a los carros bomba,
a los escuadrones de la muerte, a los autoimpuestos toques de queda, a las bandas de sicarios surgidas ciertamente en sus propias calles. El trabajo lo habían empezado los artistas del teatro. En particular, un grupo conocido con sede en el centro de la ciudad, llamado Matacandelas, que en pleno toque de queda programó presentaciones a mitad de la noche. La actitud de los teatreros conmovió y movió a otros grupos y a las comparsas, de las que aún hay muchas actuando, sobre todo la del grupo Barrio Comparsa, dirigido por Luis Fernando García, y el trabajo que hacen corporaciones como la de la Casa Amarilla en el barrio Santa Cruz, zona nororiental de Medellín, llamada Corporación Nuestra Gente, e integrada por artistas y movilizadores comunitarios. La dirige quien fuera uno de aquellos muchachos temerarios, Jorge Blandón su nombre, que se dieron cuenta de que los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Sergio Restrepo, hoy director de la entidad cultural Claustro con Fama y notable gestor cultural en la ciudad, es citado por el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, en un libro suyo llamado Las otras memorias, publicado en 2021 por Lecturas con Fama. En la cita, Sergio Restrepo dice: haber salido para conquistar la noche y enfrentar la barbarie que ni el Estado, ni la Iglesia, ni casi nadie más de la sociedad civil se atrevía a enfrentar, nos ayudó a quitarnos el miedo, o por lo menos a tener ese miedo, pero juntos. Esa presentación se convierte en un punto histórico de la memoria de la ciudad, de la resiliencia, termina diciendo Sergio. Esta palabra resiliencia, en el sentido de capacidad de recuperación, de levantarse, superación, avanzar aún en medio de la oscuridad, recoger valor a pesar del miedo. Por cierto, el libro Las otras memorias del exalcalde Alonso Salazar Jaramillo, publicado por Lecturas con Fama con el apoyo de la Universidad de Antioquia y de la cooperativa Confiar, contiene lo que Medellín debería saber sobre aquellos personajes que decidieron entrar en la tarea de devolverle a la ciudad, mediante el poder del arte y la cultura, su identidad de ciudad de la vida y de la creación artística. Ciudad de la vida y con poder de ciudadanía, porque la manifestación de aquellos muchachos de barrio movió a muchos en Medellín e incluso en Antioquia y el país. El propio presidente de la República, era el liberal César Gaviria Trujillo, sintió la fiebre alta en esta ciudad y creó lo que se llamó entonces Consejería Presidencial para Medellín, cuya primera directora, la antioqueña María Emma Mejía, cineasta, comunicadora y ejecutiva, asumió el cargo como un desafío que le llegó sin planearlo y en el que puso todo su empeño, particularmente su capacidad para conseguir recursos y sobre todo, yéndose de tarde en tarde a oír a las comunidades, a los muchachos, a las mamás, a las organizaciones juveniles que se estaban formando para cambiarle la chapa al barrio. Con esas palabras, uno de aquellos jóvenes definió lo que querían, mostrarle a la ciudad y al mundo que en el alma de las comunidades existe una fuerza de solidaridad que los prejuicios y las crisis suelen hacer invisible. La consejería fue creada en 1991 y su primera directora fundó un programa de televisión por el canal regional de televisión Teleantioquia llamado Arriba Mi Barrio.
espacio donde la ciudad pudo ver y oír a los líderes comunitarios de los barrios populares hablando sobre sus realidades, sus pavores, sus sueños, sus artes y capacidades de organización. Yo fui director de ese programa durante 6 años cuando tuvo su segundo nombre, Camino al Barrio, financiado por EPM, la empresa de servicios públicos de Medellín y la más eficiente de América Latina. Realización en vivo emitida por los canales regional y local, Teleantioquia y Telemedellín. El protagonismo de la Consejería Presidencial para Medellín motivó a empresarios, con el jefe del Grupo Económico Antioqueño a la cabeza, Nicanor Restrepo Santamaría, a académicos e investigadores como la lúcida profesora María Teresa Uribe, de la Universidad de Antioquia, a artistas de todas las formas del arte, a organizaciones no gubernamentales llamadas ONGs, a medios de comunicación como La Hoja de Medellín, a cooperativas como Confiar, a universidades como EAFIT y la Universidad de Antioquia, y gobiernos tanto departamentales como municipales que crearon nuevas políticas públicas y concibieron proyectos audaces, innovadores, para beneficio de muchas comunidades deprimidas y de los barrios populares en general, especialmente los más necesitados en materia de desarrollo económico y social, así como en el crucial factor de la seguridad ciudadana. Francis Fukuyama, político estadounidense, experto en temas de desarrollo y política internacional y autor del renombrado libro El fin de la historia y el último hombre, visitó la ciudad de Medellín en 2010. Recorrió barrios de algunas de las comunas populares de la ciudad. Se enteró de los hechos causados por el narcotráfico y su efecto en numerosos jóvenes y grupos de jóvenes en tales barrios, y conoció del movimiento logrado por los artistas y líderes de esos mismos sectores, y el impacto que causaron en la sociedad, motivando la voluntad de empresarios, universidades y gobiernos. Fukuyama escribió un artículo sobre lo que vio y sintió en esta ciudad, texto que apareció en la revista estadounidense Foreign Policy, publicada por el periódico The Washington Post en varios idiomas. El artículo tenía por título Medellín, la mitad de un milagro. La parte no milagrosa, digamos, se refería al hecho de que tras la muerte de Pablo Escobar, el narcotráfico en la ciudad y en todo el país continuaba. No sucedió lo que todos en Colombia esperaban, el fin del narcotráfico. Pero los hechos de narcoterrorismo en la ciudad de Medellín se fueron con la muerte del capo, mientras los procesos sociales, ciudadanos y comunitarios avanzaban con el apoyo de todos los estamentos de la sociedad, o por lo menos de la mayoría. Los gobiernos locales trabajaron de tal manera que en poco tiempo el mundo empezó a querer venir a Medellín a sentir, a saber, a ver, a aprender. Éramos la mitad de un milagro. Continuaré el otro jueves. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle.
Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien. A ver si mejoramos.